Hola, ¿cómo están? Bueno, en este pequeño video la idea es brindarles algunas orientaciones sobre el eje 1, ¿sí? En esta primera clase vamos a invitarlos a pensar en qué es la pedagogía. Para ello tenemos que hacer una aclaración de que pedagogía, educación y formación no son lo mismo, sino que son conceptos que están estrechamente relacionados, ¿sí? Arrancamos por educación. Vamos a tomar un concepto muy general, ¿sí? Que a grandes rasgos la define como la transmisión de la cultura de una generación a otra. Hay múltiples definiciones de lo que es la educación, pero nosotros nos centramos en esta, ¿sí? Para los griegos, la educación debía ser un proceso consciente de construcción de cada sujeto. Y a este tipo de educación le llamaron formación, ¿sí? Entonces, la formación, desde esta perspectiva, es el sentido de la educación. Aquí la pedagogía entonces va a aparecer como una disciplina que reflexiona, sistematiza, investiga acerca de la educación. En otras palabras, la educación es objeto de estudio, ¿sí? Entonces, un aspecto importante a tener en cuenta sobre la pedagogía es que se pregunta por el sentido de la educación, es decir, ¿para qué educamos? Entonces, más que brindarnos respuestas, nos ofrece una apertura a realizar preguntas sobre la educación. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Para estudiar esta primera parte, van a contar con un fragmento de conferencia de Graciela Frigerio, que es una referente de la pedagogía en Argentina, y nos aporta algunos conceptos a los cuales les sugerimos prestar atención. Por ejemplo, la idea de que los sentidos de la educación son múltiples, que la educación siempre ha sido un terreno de debate y de disputa por los sentidos, el concepto de herencia y qué se nos propone hacer con ella, y también conceptos como el de organización e institución en relación a la pedagogía. Por otra parte, van a tener un texto de Julia Silver, que es otra autora, que van a leer referentes sobre la pedagogía en el país, y quien se enfoca en el carácter político de toda educación. A partir de esa idea va a retomar cuáles son los rasgos de la pedagogía, sobre todo como disciplina que direcciona las prácticas en un sentido de transformación social, y en ese marco cuál es el papel central que tiene la intervención pedagógica, cómo hacer del otro algo que no es, ¿sí? Ustedes ya lo van a ir comprendiendo mejor cuando lean y escuchen el video, pero tengan en cuenta estas ideas. Como otro apartado en relación al concepto de pedagogía, vamos a estudiar el surgimiento de otras corrientes de pensamiento como las pedagogías críticas, con el objetivo de poner en debate la perspectiva pedagógica tradicional, ¿sí? Como veíamos, si la formación es la construcción consciente del sujeto, desde estas perspectivas, la educación sirve como herramienta para emancipación de las personas, para los y las docentes en pos de transformar la educación tradicional. Nos sirve para resignificar lo heredado, ¿sí? Veíamos que heredamos un concepto de formación de los griegos desde una mirada europea, entonces es muy importante para nosotros tener en cuenta cómo resignificar esa herencia, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, la pedagogía aporta preguntas, reflexiones y estudios sobre cómo lograrlo. Para esto van a contar en esta instancia con la lectura de un capítulo de Jaume Carbonell Cebarroja, quien primero contextualiza históricamente el surgimiento de los primeros debates sobre la reproducción de desigualdades sociales que se daban en el ámbito educativo y cómo el sujeto es el principal agente de transformación social. Así van a surgir las primeras corrientes pedagógicas críticas, que básicamente son el análisis de la educación y el cambio social. Entonces seguimos en la misma línea de lo que es la pedagogía, pero se suma el cambio social como objetivo de la formación y función de la educación. Vamos a ver que este texto también en este capítulo se realiza una síntesis de los referentes principales de las pedagogías críticas. Por un lado, Paulo Freire, quien postula conceptos como concientización, vínculo entre teoría y práctica, educación liberadora, y Jürgen Habermas, quien sostiene la teoría de la acción comunicativa, que se enmarca en que, más allá de la estructura que ejerce la
sociedad postindustrial en los sujetos, cada uno puede intervenir con una acción transformadora, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, ¿sí? Y a partir de allí hay otros autores que van a nutrir su pensamiento crítico, que van a encontrar en el texto, y es importante que los lean, ¿sí? Carrie Kemmis, Michael Apple, Henry Giroux, Basil Bernstein, Paul Willis y Peter McLaren, ¿sí? Por otra parte, este texto también nos ofrece puntos en común entre estos autores y sus investigaciones. Entonces, cuando lean, tengan en cuenta lo siguiente: el lenguaje de la crítica y el lenguaje de la posibilidad, el rechazo del sistema educativo capitalista, la expresión neoliberal conservadora, el determinismo económico, ¿sí? También visibilizan la no neutralidad de los saberes que se seleccionan en el currículum y los intereses que se manifiestan en qué contenidos son importantes que se aprendan y que se incluyan en ese currículum. Ustedes ya vieron el concepto de currículum, o sea que van a poder comprender esta parte muy bien, digamos. Además, proponen un currículum crítico y emancipador con ciertas características que es importante que también las lean y las tengan en cuenta. Además, se enfocan en el multiculturalismo, reconociendo y valorando la diversidad cultural, y abordan cuestiones relacionadas con el género y el feminismo, ¿sí? En definitiva, muestran las posibilidades de la escuela como espacio de transformación. En síntesis, podemos decir que también este texto va a plantear que las pedagogías críticas tienen 3 ámbitos de interés: la concepción de lo público, la creación de un movimiento educativo y social transformador, la profundización de estudios culturales, y sumaríamos una más, que es la importancia del intelectual transformador, ¿sí? Por último, les sugerimos no perder de vista las conclusiones que presenta este capítulo, con preguntas y puntos a tener en cuenta para seguir reflexionando. Así que, tanto en la clase como en los distintos materiales, tengan en cuenta esta estructura para ir realizando después las actividades.